A Muy buenos Laura días. Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Laura, ¿Qué ¿cómo te va? tal? ¿Cómo Gusto están? recibirte. Un placer acompañarlos. Bueno, muchos temas para conversar contigo, pero Sin duda. el primero, ya estamos en la recta final de esta campaña por el no, y bueno, ¿qué es lo que se espera en estos días hasta el próximo viernes que comienza la veda, ¿no? Bueno, creo que son días de mucha militancia. La gente está desplegada en los barrios, en las esquinas, en los semáforos. Eso en lo que respecta a Montevideo, en los departamentos del interior también. Lo que más caracteriza al Partido Nacional es su juventud militante. Junto con la coalición se ha coordinado también acciones y hemos hecho una campaña que por un lado tenía mucho alcance territorial, ir a los barrios, hacer puerta a puerta, charlar con los vecinos. Después, en una segunda etapa, asambleas vecinales en los municipios. Y luego la etapa de los actos de cierre, que tuvimos el acto de cierre en la Plaza de la Bandera la semana pasada y hoy tenemos el acto de cierre en Las Piedras. Así que, sobre todo, mucha alegría en la campaña porque estamos convencidos de que hay que defender una ley que ya está vigente hace casi 2 años, que ya logró muy buenas transformaciones en materia de seguridad, la caída de los delitos, después de venir de un modelo en el que los delitos subían día tras día, mes tras mes, año tras año, eso se logró quebrar. Transformaciones en la educación que eran muy necesarias, mejoras en lo que tiene que ver con la libertad de trabajo y por eso la estamos llevando adelante con mucho compromiso y mucha alegría. Hoy está previsto que sea la cadena de justamente de quienes están a favor del sí, 22 de marzo, mañana 23 es la conferencia que definió dar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y eso generó muchas discrepancias, muchas idas y venidas, referido a que, bueno, que se cambiaron las reglas de juego a último momento, porque no es lo mismo una conferencia que una cadena de las características de las que va a ofrecer hoy los promotores del sí. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, creo que no fue así, que no se cambiaron las reglas de juego. Creo que hay una realidad, que eran acuerdos que se habían hecho y luego a veces la gente elige tergiversar los hechos y decir que no había acuerdos. A mí me parece muy bien que el presidente haga una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque el presidente, antes de resultar electo, cuando recorrió el país durante todo 2019, lo que más le preguntaba a la gente era ¿qué problemas urgentes tienen? Y la gente decía seguridad, que fue gran parte de por lo cual la mayoría eligió cambiar el signo de gobierno por los problemas que se arrastraban en seguridad, educación, problemas que se arrastraban hacía más de 15 años, y luego también temas de acceso a la vivienda, trabajo, mayores libertades, temas de inclusión financiera. Entonces el presidente, cuando antes incluso de asumir, trabaja con su equipo y con técnicos para armar una ley que se pueda presentar lo antes posible de manera de atacar estos problemas urgentes que tenía la gente. Y la LUC es nada más que eso, es la herramienta, la columna vertebral que este gobierno de coalición encontró para atacar esos problemas que la gente decía que tenía. Por lo cual, eso se votó, primero se le dio a conocer a toda la población, se aprobó en ambas cámaras, está en funcionamiento hace casi 2 años y me parece muy natural que precisamente el presidente, que fue quien recogió los problemas, quien tomó el guante, quien cumplió, porque muchas veces se dice, se les reclama a los políticos que no cumplen con sus compromisos. Esto es un caso de un presidente y un gobierno de coalición que cumplieron con su compromiso de hacer cambios, hicieron la LUC, entonces me parece muy bien que sea el propio presidente quien hable al respecto. Y hoy, a ver, a lo largo de la vida uno puede ir cambiando de opiniones, ¿no? ¿Qué te parece que en algún momento, o sea, esto es una ley que se aprobó, muchos artículos se aprobaron mayoritariamente y que después, por ejemplo, desde el Frente Amplio ya haya modificado su postura? Yo escuchaba hablar esta mañana a Astori, ministro de Economía, referido al tema de los combustibles, por ejemplo, y que bueno, que ese cambio responde de alguna forma a lo que ha sido el incremento en estos 2 años de un 36% del precio de los combustibles. Y recordemos que se votó, que el Frente Amplio votó justamente la posibilidad de esta modificación y de esta forma de llevar el aumento de los combustibles. Pero digo, se genera un cambio según su planteo porque, bueno, se llega a un 36% de incremento en el precio. Bueno, ¿no? yo al ex ministro Astori le tengo mucho aprecio, fue profesor mío de facultad. Pero a mí me parece que acá no es un tema de lo que dijo Astori o no, sino es un tema de la actitud del Frente Amplio. El Frente Amplio votó un montón de artículos de la LUC, entre ellos la nueva regla para cómo ajustar combustibles. Cuando tú votas una norma, no vale arrepentirte porque justo en el mundo subieron los combustibles. Entonces, ¿qué estaría diciendo el Frente Amplio? Si se hubiera producido una baja, entonces esa parte de la norma estaría bien, sería un artículo a no derogar.
Uno tiene que tener responsabilidad como gobernante. Estamos en un momento de guerra muy lamentable, con costo enorme de vidas y lamentablemente con consecuencias económicas de aumentos de precios, no solo de los combustibles, sino de una cantidad de insumos. insumos. Igual que aumentó 20 y 21. La norma, ¿no? Sí, o sea, acá los combustibles en Uruguay aumentaron mucho menos que en cualquier país de la región. Por primera vez, en Brasil está más caro el combustible que en Uruguay. Ya los brasileños cruzan de este lado para cargar el tanque. Así que creo que este gobierno ha sido muy responsable en cuidar los costos dentro de este marco de pandemia. Pero acá... Pero subieron antes de la guerra. Subieron antes de la guerra. Porque subía el barril Tuvimos de la petróleo. suerte de que no estuvo lloviendo en toda la parte de Río Grande y pudimos venderle electricidad generada con... No, la suerte que con tuvimos la es Valle, que ¿no? el costo del combustible se calcula de la siguiente manera. Lo que es el precio de paridad de importación, es decir, cuánto cuesta el combustible en el mundo, más los sobrecostos que tiene ANCAP. Lamentablemente la gestión de ANCAP en los últimos 15 años antes de este gobierno fue muy penosa. Ustedes saben que tuvo millonarias pérdidas, hubo hasta denuncias por esos temas y tiene muchos sobrecostos. En la medida en que se puedan bajar estos sobrecostos, el precio del combustible en Uruguay va a ser prácticamente igual al de todo el mundo. Lo que se pudo hacer es que, como le vendimos energía a Brasil, ANCAP tuvo menos sobrecostos y del mismo modo que cuando hay un sobrecosto se le traslada a población, cuando se logra un ahorro se le traslada y por eso se amortiguó la suba de los combustibles. Pero volviendo al tema de la LUC, estos son solamente 2 artículos. Acá son 135 artículos los que están en juego. 135 artículos que la gente tiene que decidir si quedan vigentes o si se derogan. Nosotros, ¿por qué creemos que no hay que derogarlos? Porque creemos que se lograron cambios sustanciales en materias que a la gente le importaban mucho. En materia de seguridad, 58.000 delitos menos, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? De 58.000 víctimas menos. 58.000 familias que no sufrieron el tener una rapiña, un robo, bueno, ni que hablar, por supuesto, delitos mucho más graves como asesinatos, homicidios. Y sobre todo lo que se nota en los barrios, que yo voy mucho a los barrios, y ahí es donde tomás la temperatura de lo que sienten las personas. Lo que más te notan es el combate al narcotráfico pequeño, la boca de pasta, la boca de droga de la esquina de tu casa, la que vos tenés miedo de que agarren a tu hijo, de que lo enganchen, de la violencia que se vive de madrugada. Esos grandes cierres, esos operativos que hubo de bocas de pasta en los barrios que antes no se daban así, es algo que le está haciendo la diferencia a la gente en los barrios. En materia educativa, la gente también estaba cansada. Veníamos de una educación donde en los barrios más vulnerables solamente 1 de cada 10 jóvenes lograba terminar el bachillerato. Era un sistema sumamente injusto, había una brecha según en el barrio en el que nacieras. Y ahora se pide una transformación educativa, entonces hay que darle la chance de transformación. Claro, yo venía para acá, ahora justo ¿cierto? veía en el camino los letreros que dicen, de quienes están a favor de la derogación, por el sí, en defensa de la educación pública, no a la privatización. Digo, son Bueno, letreros eso que ya están es por una todos gran lados, ¿no? mentira, ¿no es Pero cierto? sí, o sea, se siguen pintando, a eso me Lamentablemente se han dicho muchas mentiras a lo largo de esta campaña por parte de quienes promueven el referéndum. Una de ellas fue lo que tú acabas de mencionar. Se dijo que se iba a privatizar la educación pública. En segundo lugar, se dijo que iban a haber desalojos express, que la gente que alquilaba iba a quedar en la calle. También se mintió acerca del verdadero plazo en que se acortan las adopciones. Ahora, yo me pregunto, la LUC está vigente hace casi 2 años. ¿Cómo es que no vimos eso? ¿Cómo es que no se privatizó la escuela pública? ¿Cómo es que no vimos a nadie con sus muebles y sus cosas abajo de brazo porque lo hicieron un desalojo express? La LUC ya está vigente, no es algo que vamos a aprobar, es algo que ya funciona. Laura, ¿te preocupa el desconocimiento que puede haber para este domingo respecto a quizás campañas mentirosas? Bueno, mira, yo creo que el uruguayo es responsable a la hora de votar, trata de informarse. Me preocupa que haya un partido político que haya impulsado esa mentira. Eso sí, porque me parece que hay que jugar en democracia con verdades. Sí, lo que tú mencionas es que hay gente que tiene desconocimiento porque es poco interesado en la política. La gente está un poco cansada, veníamos de una pandemia, recién ahora estábamos con recuperación de fuente laboral, la gente se pudo tomar las fiestas en familia, algunos pudieron descansar, otros acaban de recuperar su empleo. Es decir, tienen otras cosas en la cabeza y por eso es que hasta último momento no se informaban. Yo creo que esa gente, más que leer sobre los 135 artículos, lo que va a terminar haciendo es inclinándose
hacia lo que le diga su líder político, el partido al que vota, o también mucha gente que confía mucho en el presidente de la República porque realmente él ha consolidado su figura, tienen un alto grado de aprobación y bueno, escuchará las palabras que tenga que decir el presidente e irán tomando sus decisiones. Y en esa supuesta desinformación, digo, ¿hay algún tipo de autocrítica por parte del gobierno capaz de no haber sido más insistente en informar más? Yo creo que no, creo, te soy sincera, creo que la campaña del no fue una campaña muy informativa. A veces se preguntó en el momento del referéndum, bueno, ¿no habría que haber empezado a informar a la población antes? Bueno, pero la población estaba agotada de la pandemia, de lo que habíamos vivido. Se le empezó a informar a la población apenas empezó a hacer la campaña, que fue una campaña intensa, donde primero se empezó con librillos completos que explicaban artículo por artículo, después se fue a volantes más pequeños donde se trataba de simplificar la información, se hicieron barriadas, se hicieron puerta a puerta, se hicieron asambleas vecinales, realmente se charló con la gente. A mí me parece muy importante charlar con las personas cuando están indecisas. No me parece y no estoy de acuerdo con esa tendencia que hubo desde el Frente Amplio de decir, bueno, si no sabes qué votar, anula tu voto. Bueno, yo no le pediría nunca a un uruguayo que anule el voto, le diría, mira, esto es lo que representa el no, esto es lo que representa el sí, toma tu decisión, hay que hacer un voto responsable. Y yo creo que, bueno, que la mayoría de la gente se va a inclinar por votar una de las papeleras y después, como siempre, habrá un porcentaje de votos anulados y en blanco. Tu ex contrincante también habló de las mentiras, ¿no? Del oficialismo, ¿no? Que le dio mucha pena tener que enfrentar las mentiras. O sea, que de los ¿Cómo cuáles? Bueno, no las menciona. Bueno, pero es que esa es la diferencia. Habla de las mentiras y las exageraciones. Y bueno, yo creo que esa es la diferencia. Acá está muy claro cuáles fueron las mentiras del lado de la campaña del sí, lo de la privatización de la escuela. Después pidieron disculpas. Bueno, lo de la privatización siguen los carteles hasta el día de hoy. Sabés que tampoco podés. El tema después lo que dicen los barrios. Mira, a mí yo valoro mucho el contacto directo con la gente, ¿no? Lo que charlas con las madres cuando vas a visitar los barrios. Entonces, eso es lo que vale, lo que le decís ahí, en el mano a mano, porque si vos estás recorriendo y estás en un mano a mano con la persona te cree sincero, ¿viste? Y ahí es donde no podés mentir. ¿No te parece muy técnico la decisión, la responsabilidad que les estamos endilgando a los ciudadanos con una ley que fue hecha supuestamente por profesionales, ¿no? Bueno, sí, la verdad que cuando hace 2 años atrás se eligió un cambio en el signo de gobierno y se pidió que se cambiaran todos estos problemas que se arrastraban hace tantos años y el gobierno como respuesta pone una ley que es la columna vertebral del cambio, uno pretendería decir, bueno, es el gobierno elegido, se aprobó en el Senado, se aprobó en diputados, dejemos correr esta ley que es la que tiene los cambios. Pero bueno, la democracia uruguaya tiene este mecanismo que es totalmente válido y hay que aceptarlo como tal. Obviamente que es técnico, nunca antes hubo un referéndum sobre 135 temas, ¿no? En vez de un tema. La gente está desesperada, pero también la gente, cuando charlas, hay temas muy claros. Seguridad es un tema clarísimo, ya te digo, te dicen, qué suerte que me cerraron las bocas que tenía por acá, viste, la que estaba en la esquina, no sé qué. Educación, te dice, qué suerte que van a cambiar algo, porque la verdad como veníamos, cuando había paro, el chiquilín, yo lo llevaba, no lo podía dejar, no tenía plato de comida, yo me quedaba sin ir a trabajar ese día porque me le tenía que quedar cuidando. Hay temas como muy... Los jóvenes que han logrado alquilar sin una garantía, bueno, ni que hablar de las más de 100 familias que lograron adoptar un niño sin esperar lo que esperaban antes, ¿no? Esas son cosas que... Porque aparte recordemos algo, si la ley se deroga, si uno vota por derogar, y cuando se deroga todo. Capaz que hay un artículo que no te gusta, pero los otros 135, los que hacen a seguridad, educación, adopciones, a que te guardes tu número de celular, todos ellos también los derogás. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. ¿De alguna manera es un palo en la rueda la gestión del gobierno, la eventualidad de una derogación? Porque obviamente que estos artículos forman parte de una ley que de alguna manera es una herramienta de gestión de este gobierno, ¿no? Sin duda, es una herramienta de gestión. ¿Cómo se seguiría después ante esa eventualidad? Y mira, yo creo que el 28 el presidente y su equipo van a seguir gobernando, sea cual sea el resultado. Acá hay un compromiso muy grande por gobernar bien el país, por construir el Uruguay del futuro, por darle acceso al Uruguay, ya que quedamos posicionados como de los países que mejor manejamos la pandemia en el mundo. Bueno, el día de mañana poder quedar posicionados como de los países más modernos, innovadores, con mayor desarrollo social. Es decir, el 28
se gobierna, sea cual sea el Sí, resultado. sí, pero tiene razón lo que dice Daniel, ¿no? Es la columna vertebral y los 135 artículos son Es muy realmente importante. importantes, ¿no? Obviamente, yo querría que no se derogue, ¿no? Querría que se sostenga la ley. Creo que podemos sostenerla, pero hay que esperar a los resultados. Quedan ¿Es pocos real? días. No, perdón, No, porque sí. justo anoche que entré a redes sociales un ratito, vi videos, ¿no? Por ejemplo, ayer el presidente estuvo en la inauguración de nuevas obras del complejo de Luis Suárez, se acercaron algunas personas, bueno, a insultarlo, a decirle lo que pensaban, digamos, de su gobierno, de ahora, de lo que va a ser el próximo domingo. No es leal, ¿no? O sea, cada uno puede tener su opinión, por supuesto, puede ir a urnas y lo va a demostrar, pero a ese punto de que en cada lugar, cada rincón donde quien hoy nos gobierna va, se presente alguien con algún tipo de contra, ¿sí? Bueno, mira, yo creo que hay que respetar la investidura presidencial. Yo creo que tenemos un presidente que está muy en el llano y habla con todo el mundo. Miren lo que es. Le pegan un grito y él te charla, te habla, es sumamente abierto. Tenemos el placer de tener un presidente con esas características. También hay libertades para expresarse, o sea que en realidad los que hicieron eso lo pueden hacer. Yo no lo haría porque tengo como un respeto por la investidura presidencial, un presidente que se está deslomando por dar lo mejor de sí mismo y que nos ha conducido muy bien en épocas de pandemia. Pero bueno, en nuestra democracia permite la libertad de expresión, lo cual es muy importante. Hay otros países donde quien manifiesta se lo llevan preso. Acá nunca se van a llevar preso un manifestante. Y hablando de investiduras, digo, en el caso de la senadora Bianchi, ¿no? Tiene una investidura, es una senadora, dijo, bueno, que la LUC de alguna manera permitió sacar a la patota sindical de la educación. ¿Eso cómo se toma? Bueno, en realidad ella se estaba refiriendo a los problemas que han generado los sindicatos en algunos casos. Cada legislador tiene una manera de expresarse. Tenemos un hermoso abanico de legisladores dentro de la coalición multicolor. Yo los respeto a todos, porque cada uno tiene su estilo y es con el estilo que se tiene que sentir cómodo. Pero eso es una forma de agresión de alguna manera, porque hablar de Es una forma de expresarse. es una calificación, ¿no? Bueno, ahora Sí, existió está lleno de un calificativos, acuerdo de ¿no? caballeros entre el presidente y Pereira Y de de un lado alguna y de manera otro, para ¿no? darle otro tono. Está lleno de calificativos de un lado y del otro, y ¿no? bajar, Hemos escuchado todo tipo de cosas. Por lo menos yo de mi persona, en momentos de campaña política, he escuchado cualquier cosa. ¿Pensás que se puede recrudecer este tipo de interpretaciones o valoraciones en estos últimos Yo días? creo que quedan muy pocos días. ¿O con este pacto Pereira a la calle va a Estamos estar todo todos bien? tratando de explicarle a la gente cara a cara la importancia de tomar una decisión, de concurrir a votar el domingo. Yo confío en que va a ser una votación muy en paz. ¿Se puede decir que haciendo una autocrítica, ya sea contigo y obviamente el resto de los partidos, de haber hecho político, ¿no? Porque es parte obviamente de nuestros derechos ir a la urna, pero de decir, bueno, capaz soy blanco, voy a ir por el no, capaz soy de la coalición, voy a ir por el no, y soy frente amplista y voy a ir en contra? ¿Se hizo quizás desde la parte del gobierno o de quienes muchas están en veces ese lo lugar? que sucede es que las personas que les cuesta mucho trabajo informarse sobre la cantidad de artículos, eligen votar según lo que digan sus líderes políticos. Eso es cierto, es algo que sucede, no lo podemos impedir. También tenés algunos indecisos que en su momento votaron. A nosotros nos ha pasado en actos o en asambleas que tenía gente que en su momento votó al frente y que ahora dice, está como muy contento con cómo es nuestro presidente y dicen, bueno, por más que vote al frente voy a votar el no. O sea que algún cruce va a haber. Pero bueno, es natural que las personas que quizás no han tenido el tiempo de informarse plenamente, bueno, vayan hacia donde dicen sus líderes. ¿Se planifica alguna denuncia por estas papeletas que empezaron a circular en redes por el no, que no tienen la fecha del 27? Bueno, no está claro. Porque si circularon, no sé, se sabe dónde salieron. Circularon una foto, La pero foto. la foto está cortada. La papeleta del no tiene dos fechas. La fecha de aprobación de la ley, que exacto. es julio, y después La abajo, fecha en texto más pequeño, la fecha en la que se vota, Exacto. que es domingo 27. Eso que está circulando en redes es una fotografía. No queda claro si es que se guillotinaron las papeletas o no. Obviamente, si encontramos papeletas guillotinadas, se va a hacer la denuncia. Sí, pero Klappenbach ayer dijo que Lo que pasa es que, claro, sería, si pones una papeleta de esas características dentro de un sobre y no hay otra cosa, es un voto en blanco. Perdón, no. Esa papeleta que está mal de la parte de imprenta. Si tú la pones adentro de un sobre... Según lo que entendí yo ayer, es válida. Es válido el voto. Sí, si está mal como impreso. Sí. Ah, no, bueno, pero Sí, eso está- es una está regla. rayado, Pero sí, acá está lo importante Claro. es, el día de la elección,
es muy importante el trabajo de todos los delegados voluntarios que hay, porque son quienes controlan esas cosas, son quienes avisan, son militantes de pura cepa que se toman todo el día para y el estar conocimiento por los del propio circuitos. votante, saber qué tiene que tener, qué es lo que tiene que tener la y eso papeleta, ¿no? a mí me parece muy De un lado y importante que el otro. uruguayo concurra con su papeleta a votar. Como es muy tradicional del uruguayo, no elige la papeleta en el cuarto secreto, sino que la lleve. ¿Sabe qué? Que la lleve. Señor, ¿tiene dudas? Vaya uno a todos los puestos del no que hay distribuidos por todas las esquinas, llévese una papeleta. Yo creo que igual eso viene como de antes, Viene está de como veterano, cambiando. eso Yo viene de no veterano. llevo nunca una papeleta. Ya no llevas. Es mi única votación. Yo ¿no? soy de la vieja escuela, pero tú sos muy joven. No, pero creo que es algo como que de ver a mis abuelos sí cargando su sobrecito con su Y papeleta en en los cualquier locales de elección. votación, afuera de los locales, siempre tenés también quienes te distribuyen de un lado o del otro la papeleta y te garantizás de que sea la papeleta válida. Sí, no, Laura, ¿tenés alguna noticia dentro de los votantes de este gobierno que se hayan vuelto en cierta forma disidentes y que no apoyen esta movida, ¿no? Que estén dispuestos a votar el sí? O sea, votantes de Luis, ¿no? Que hayan votado a Luis. La verdad que no, digo, que te refieres a si hay algún tipo de encuesta con ese no. análisis. Digo que vos hayas notado en distintos encuentros, que me imagino que Sí. has tenido acá, gente que no está de acuerdo cómo se elaboró la LUC y con la velocidad que se hizo y que son votantes de... Sabes que no he encontrado, pero no he encontrado... Entonces los números están dados. Si vos Bueno, lo ves así. Si lo ven así, están dados. los Uno números, no, a ver, uno no puede tomarse el atrevimiento de decir, che, esto está ganado, está perdido, hay que esperar. No hemos encontrado personas que, habiendo votado al presidente, hoy no lo aprueben. De hecho, los índices de aprobación del presidente son más elevados de que la gente que Exacto, lo votó. por eso. Entonces, yo estimo que esa gente va a tender a apoyar al presidente. Por eso te pregunto, pero bueno, los argumentos... tenés que preguntar a los analistas. Acá y el Canal 4 28, Argentina por Secán, y el le día tengo que estar siguiente, ahí. y el día siguiente. hacer el No, análisis. porque sería interesante conocer, de la oposición ya sabemos cuáles son los argumentos, pero me encantaría saber si existe dentro del oficialismo disidente, gente que no esté de acuerdo con la forma que se elaboró la LUC, ¿no? Y mira, yo creo que es un relato el no estar de acuerdo con la forma en que se elaboró. La LUC se le dio a conocer a la gente antes de que el gobierno asumiera. Se publicó para que todo el mundo la viera antes de que asumiera el gobierno el 1 de marzo de 2020. Después que se publicó y la conoció todo el mundo, nos vino la pandemia encima, entonces un mes después se demoró un mes más y ahí se fue a la asamblea, bueno, a las distintas cámaras y tuvo los mismos plazos de aprobación que tiene una rendición de cuentas, se estudió, hubo comisiones previas de estudio. Cuando los legisladores te hablan de todo lo que tuvieron que estudiar, leer, las comisiones previas y todo el tiempo que dedicaron a la LUC, realmente el relato de que hubo poco tiempo para estudiarla se cae. Y sobre todo si tomás en cuenta que a la población se le dio a conocer incluso antes que al sistema político. Vamos a dejar un poquito la luz y quería pasar un par de temas más antes que después nos digan que se nos va el tiempo. Uno tiene que ver con esta donación que hizo la Intendencia de mochilas y otros insumos para el sí, que desde el oficialismo departamental no se aprobó la gestación de una comisión investigadora, específicamente a nivel del esto de la Junta Departamental. ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Basta con una investigación administrativa? ¿Hay algún otro tipo de acciones a tomar en esta situación no o basta, quedar ahí? no basta. A nosotros nos preocupó mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno departamental que le dona a una campaña política, en este caso a la campaña del sí, le dona una serie de remeras que por ahora nunca las vimos, no sabemos cuánto costaron, no sabemos por qué se las donaron, no sabemos quién aprobó la donación, no sabemos el que aprobó la donación a quién le dio la orden de llevarlas o no llevarlas, porque llegaron hasta el comando del sí. Es decir, no se sabe nada. Nadie puso la información arriba de la mesa. Todo lo que se sabe son según trascendidos. Y lo que nos resultó más preocupante aún fueron las declaraciones en su momento de la intendenta Cose sobre el tema, porque le restó importancia. Dijo, alguien cometió un error, ya hablamos con él y ya está, el tema está cerrado. Y a nosotros nos parecía, no, el tema no solo no está cerrado, sino que está muy abierto. Tal fue la presión que pedimos por la información que terminaron aceptando la renuncia
del director del área de deportes. Pero hasta el día de hoy seguimos a ciegas, no sabemos cómo fue, quién lo aprobó, cuánto costaron, cómo eran, cuántas eran, si ya se produjo en otras oportunidades. Y por eso fue que la Junta Departamental, que es el Parlamento de Montevideo, solicitó formar una comisión investigadora con todos los partidos políticos para dar las garantías del caso. Además puede haber una investigación administrativa, por supuesto, pero una comisión investigadora con representación de todos los partidos políticos será absolutamente necesario en este hecho de tal gravedad que transgrede normas éticas y hasta normas que tienen que ver con lo penal, y por eso se hizo una denuncia. No se votó en la Junta Departamental, porque más allá de lo que es investigación administrativa y la conformación de una comisión investigadora en la Junta Departamental de Montevideo, cabe la posibilidad entonces de una denuncia penal. Se hizo. O sea, ya se hizo. El Partido Colorado creo que había tomado la iniciativa. En conjunto la coalición. Perfecto. ¿Y eso en qué está? Y bueno, eso está en proceso de investigarse. Ajá. O sea, ¿tú pensás que acá es la intendenta la que más allá de todas las negativas tiene que haber dicho no? Yo voy a ver qué es lo que pasó. Yo creo que si no un sabemos ni cuánto se gastó tampoco. Tampoco. Yo creo que si un gobernante detecta una irregularidad de tal magnitud, no la puede ni minimizar y menos aún me parece mal que no se instruya a los representantes en la Junta Departamental para que acepten abrir una comisión investigadora donde se le da garantías de transparencia a toda la población de Montevideo. Como dice el refrán, quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, ¿no? Debiera quizás de ser así. Y hablando de la Intendencia, bueno, y estamos transitando este periodo justo de stand-by en lo que tiene que ver con el préstamo del BID, ¿no? ¿En qué estamos con eso? Bueno, se avanzó después de idas y venidas y estamos ahí, seguimos negociando? Estamos en un periodo de negociación. Recordemos rápidamente el tema, me imagino que no queda mucho rato, pero todos los quinquenios la Intendencia puede acceder, bajo primera aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, a endeudarse con el BID para poder ampliar las obras de saneamiento de Montevideo. En este caso, la Intendenta eligió dedicar el 70% de los fondos no a saneamiento, sino a un proyecto de limpieza. Entonces, un montón de barrios, 13 barrios que estaban en la lista de espera para recibir saneamiento, no lo iban a recibir. Por eso fue que el Partido Nacional, primero y después, por supuesto, la coalición, lo hicimos en conjunto, dijimos, bueno, este préstamo a 25 años, que requiere aprobaciones especiales precisamente por ser a 25 años y comprometer 5 administraciones, que no va a usar los fondos para lo que en general se usan, en estas condiciones no lo podemos votar, dejamos afuera a la gente que necesita saneamiento. Ahí, lamentablemente, el préstamo se mandó igual a la Junta, como no había acuerdo, luego de negociaciones, se terminó llegando a que se iba a hablar durante 2 meses más para tratar de incorporar esta inquietud que trajo el Partido Nacional y la coalición de que realmente se le llevara el saneamiento a los barrios. Estamos en proceso de negociar eso, se están analizando barrios, se está viendo cuáles serían los montos y los fondos que se requiere para atender esos barrios, cómo se reformularía, y a fines de abril hay que tomar una decisión. 5 barrios, me dijiste, ¿qué barrios son? No, son 5. 13 los que estaban son 13 los que estaban originalmente en el Plan Director de Saneamiento de Montevideo. Yo en esta etapa prefiero no volver a mencionar esos barrios porque es generarle una ilusión a esa gente, porque ya la Intendencia decidió que no llega a esos 13 barrios. Y con nuestro pedido esperamos que por lo menos llegue a una buena parte de ellos. ¿Y qué quedó en el camino en el medio? ¿Quedaron compra de camiones seguro? Y bueno, por eso te digo, estamos en etapa de negociación. Yo me pusiera acá a charlar con ustedes, a decirle a la gente que estamos negociando para No, pero ¿qué es lo que pretende la Intendencia? O sea, la compra de camiones. ¿Qué es lo que proponían? Claro, la compra de camiones. En el plan de limpieza proponían una planta de reciclaje, pero también proponían comprar camiones, contenedores, una serie de cosas que nosotros dijimos, pero eso lo puedes hacer con gastos corrientes, eso lo puedes hacer con lo que te ingresa por pago de impuestos, no necesitas hacerlo con un préstamo de 25 años, porque un camión a los 5 años ya no funciona más, no lo puedes usar. Pero se hablaba de un cambio radical en lo que tiene que ver con la limpieza de Montevideo, ¿no? O sea, se cubre no sé si va a ser tan radical, ¿no? Pero se puede cubrir realmente con los gastos propios de la Intendencia. Bueno, con camiones y contenedores sí. Distinto es una planta de reciclaje o ecopuntos, o bueno, que ahí requerés... digamos que si te vas a endeudar a 25 años, tratemos de usar ese dinero en temas de infraestructura que le queden a la ciudad, no en temas
que a los 5 años, por ejemplo, un contenedor ya no funciona más, hay que descartarlo. Entonces, vos no puedes descartar el contenedor a los 4 años y 21 años más estarlo pagando. Pero No es la sería deuda, absurdo. pero es la deuda enorme que tiene, o sea, la mugre de, Una gran- de Montevideo. sí. Laura, también. ya como también para ir redondeando, ¿hay algo en este momento que nos puedas decir, está en pausa porque toda la energía está depositada y toda la gente está concentrada en el domingo, que a partir del lunes quizás, bueno, vuelva a reflotar ese tema? ¿Te referís a nivel Montevideo o a nivel gobierno? Quizás algo que bueno, que todavía Mira, esté en yo la creo que espina lo 2 que- años de gobierno. Mira, yo creo que no hay temas en pausa. Lo que sí ha hecho esto es que los tiempos dedicados de las personas que están en el gobierno, y bueno, de quienes estamos, yo no estoy en el gobierno, estoy en el Partido Nacional, estoy en una autoridad del partido, es que le estamos dedicando 14, 15 horas por día a los temas, porque obviamente hubo que agregar a todos los temas importantes el salir a hacer campaña por el no. Entonces realmente todo el equipo está, por supuesto, con muchas horas, mucho sacrificio y mucho cansancio, pero se ha tratado de no dejar ningún cabo suelto. ¿La vemos el jueves? Le iba a preguntar si la vemos el jueves en el estadio. Ay, no tengo entrada. ¿Cómo me que no digas, tenés no entrada, por Sí, favor? no era tan fácil, ¿no? Mis hijos se quieren matar, pero bueno. Vamos a ver si hacemos un Antes llamadito. tenemos que ir cerrando, pero Antes a ver, que se vaya, Martín, yo sí. quiero cobrarle algo a Uh. Rafael Michelini, ¿no? Ah, ok. Porque dijo que ibas a hacer en el Banco República, que ibas a estar, que ibas a estar en el FONASA, que me lo dijo acá, no estaba acá, cada que vez que seguro. Seguro, digo, jugate conmigo. Yo quiero que Rafael paga algo. Cada vez que se liberaba un cargo, decían, ese de ahí va a ir Ya la- está, él ya Acá sabía. me tienen, ¿viste? Acá ¿Y, me ¿Y tienen. qué pasó? No. Y no, viste que Fue Rafael que me te frustró. tira la política y acá estoy. Mira, estoy muy contenta de haber aceptado ser autoridad del partido en Montevideo porque me permitió seguir trabajando muchísimo en lo que me apasiona, que es en el contacto con la gente, los barrios y coordinando acciones también del gobierno nacional desplegadas en todo Montevideo. Y además tenemos el Centro de Estudios Metropolitano Andrés Sart, que es Exacto, muy lindo exacto. y donde estamos haciendo mucha investigación. Laura, muchas gracias por haber estado esta Gracias mañana. a ustedes. Bueno, y a las órdenes como siempre.